Jehová Dios y Padre nuestro que estás aquí en todo lugar, que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabado y bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, incluyendo nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos, te agradecemos por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas. También te agradecemos la oportunidad de leer, escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para discernir tu divino mensaje, Señor, y también memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en todos y cada uno de los días de nuestra futura vida. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Monumentos de Gracia se titula esta lección, que era la lección del 18 del 11 al 18 de octubre. Y para estudio de esta lección vamos a seguir con el libro de Josué, todo el capítulo 3, el libro de Números, el libro de Lucas, Juan y Hebreos. Para memorizar. Parte 1, introducciones para memorizar. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado. Lo mismo había hecho en el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. El policía hizo una señal y Juan tuvo que detenerse. El agente le pidió la licencia de conducir en ese momento. Juan se dio cuenta de que había dejado su billetera con la licencia en la oficina y explicó lo sucedido. El oficial le preguntó cuál era su ocupación y Juan respondió que era profesor. Mientras el agente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una sanción. Es una matrícula, le dijo. Cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esta es su matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. Como seres humanos somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Olvidamos contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños, etc. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. Analicemos el cruce del Jordán y veamos qué podemos aprender de esa experiencia. Parte 2 o parte del domingo se titula El cruce del Jordán. Vamos a la Biblia, vamos a leer Josué 3:1 al 5.
Josué 3, 1 al 5. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, nosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. No os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Números 14, 41 al 44. Números 14, 41 al 44. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Era gente necia, que no entendían como la gente que hay por ahí en la actualidad, que no entienden de un modo ni de otro. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Pues porque estaban en peligro, o sea, tenían que estar preparados para cualquier cosa, defenderse o tomar la tierra. Esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. Hasta este momento de la narración del Antiguo Testamento, el arca había aparecido en el contexto del santuario. Éxodo 40:21, en el viaje de Israel desde el Sinaí, números 10:33 al 36. Y en el intento fallido de iniciar la conquista de Canaán, números 14:44, era el objeto más sagrado del santuario israelita y contenía 3 elementos:
cada uno de los cuales expresaba la relación especial de Israel con Dios. Las tablas con los 10 mandamientos, 2. La vara del sumo sacerdote Aarón, y 3. Una vasija que contenía maná. El arca y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar a Canaán a su manera y cuando quisieran. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios y cuando Él lo indicara. Dios, a quien se describe entronizado sobre los querubines que cubrían el arca del pacto, y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entra en Canaán delante de los israelitas como aquel que dirige la conquista. El término traducido como santificar, consagrar, se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario, y como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el Sinaí. Esta consagración implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. La misma orden aparece en Números 11:18 en relación con un inminente milagro de Dios. Tal preparación se exigía también antes de librar una batalla. Para que Dios pudiera luchar por Israel, ellos debían mostrarle su lealtad y confiar en él como su comandante. El milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor, expulsar a los cananeos de la tierra, aquel que podían asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederles el don de la tierra. Parte 3 o parte del lunes se titula El Dios de las Maravillas. Vamos otra vez a la Biblia. Y vamos a leer Josué 3:6 al 17. Dice del 6 en adelante: Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel,
uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se llevan al arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. A Jericó, Jericó, no Jericó, Jericó. Sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos? Pues que Él tiene el poder para hacer lo que sea, pero requiere que tengamos fe y que hagamos lo que Él nos manda en su santísima palabra. El cruce del Jordán es descrito en Josué 3:5 con la palabra hebrea niflaot, maravillas. Esta palabra suele referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Más tarde los israelitas meditaron en estos actos y como resultado alabaron al Señor y lo proclamaron entre las naciones. Las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la conducción de Dios en el desierto fueron relatados como tales prodigios. Los escritores bíblicos sabían y atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado a contrañido por su creación. Nada es imposible, demasiado maravilloso para Él. Nada es imposible para Él. Su nombre y su naturaleza son maravillosos, y Él está más allá de nuestra comprensión, a diferencia de los dioses de las demás naciones, que no pueden salvar. El Dios de la Biblia es un Dios vivo y activo, cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de sus intervenciones en favor de ellos. El profeta Zacarías utilizó un término derivado de la misma raíz que Niflahot cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico.
Vio las calles de la ciudad y niños jugando en ella. A los aparentamientos incrédulos habitantes de la capital, que aún mostraba los signos de su destrucción, Zacarías declaró: así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto perece, muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Parte 3 o parte 4, parte del martes, se titula Recuerda. Vamos a leer otra vez la Biblia, Josué 4. Yo creo que es todo el capítulo 4 de Josué. Josué 4 dice: las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, es al revés,
delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán al día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Pues da a entender ahí que para que no se olvidaran de lo que Jehová Dios había hecho de detener las aguas del Jordán para que pasaran con los pies secos, o para que pasaran a salvo de las aguas. El propósito de estas piedras era que sirvieran como señal. El término hebreo así traducido, oté, está a menudo asociado con la palabra maravilla y puede referirse a actos milagrosos realizados por Dios, como las plagas de Egipto. También puede significar como representación de una realidad más profunda o trascendente. Por ejemplo, el arco iris es una señal del pacto. La sangre en los marcos de las puertas de las casas israelitas también es designada como una señal. Y lo que es más significativo, el sábado es una señal de la creación y de la presencia santificadora de Dios. En el caso de las 12 piedras, la señal funcionaría como un memorial que recordará cada generación posterior el milagro de la travesía. El término traducido en el versículo 7 como monumento conmemorativo, a palabras sacar, recordar, que denota algo más que el acto pasivo de rememorar algo. Implica un acuerdo acompañado de una acción apropiada. La construcción de monumentos conmemorativos de piedra y los
rituales que suscitaban preguntas eran habituales. Establece monumentos que evocan eran habituales en el Antiguo Testamento. En lugar de repetir los milagros una y otra vez, Dios establece monumentos que evocan el recuerdo de sus grandes actos y suscitan respuestas significativas. Por ello, la señal debe permanecer allí para siempre, lo que implica la necesidad de preservar perpetuamente este milagro del Señor en la memoria colectiva de su pueblo. La posible pregunta de las generaciones futuras es significativa porque se formula de forma personal. ¿Qué son estas piedras para ti? Cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Tal fe marcará una diferencia importante entre vivir fielmente las tradiciones basadas en la Biblia y el tradicionalismo, la religión muerta de las generaciones carentes del valor y el fervor originales. En definitiva, tenemos que hacer nuestra la fe basada en la Biblia. Nadie, especialmente nuestros antepasados, pueden creer por nosotros. Parte 5, parte del miércoles, se titula Olvido. Olvido, vamos otra vez a la Biblia. Y vamos a leer Josué. ¿Qué es Josué? ¿Qué? 4:20 al 24, luego Jueces, Salmo, Deuteronomio, Salmo de nuevo. Ok, son varios libros. 4:20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora Jueces 3:7. Jueces 3:7 dice: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Luego es
8:34. 5, 6, 7, 8. El 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Salmo 78:11. Salmos. (78:11) dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Deuteronomio 8:2 y 18. Deuteronomio 8:2 y 18, dice el 2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 2 y el 8, que dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Salmo 45:17. No era el 18, aquí era el 18. Y dice el 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sí, eso sí, bueno, todo está relacionado, pero sigue Salmo 45:17. Dice 45:17, dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. ¿Por qué era tan importante recordar las proezas del Señor? Pues para que no se le olvidara a la gente, pero pues siempre se le olvidó. Observa el cambio de pronombres personales en Josué 4:23. Se dice allí que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes, es decir, ante los israelitas que acaban de cruzar el río. Sin embargo, el texto dice luego que el mar Rojo se había secado ante nosotros, los integrantes de la primera generación que aún estaban presentes y que habían sido testigos del Éxodo. Los dos acontecimientos vividos por dos generaciones diferentes tenían un significado similar. Esto permitió a la segunda de estas generaciones redescubrir el significado del cruce del Jordán
a través del testimonio de sus antecesores. Percibimos generalmente el olvido como un rasgo normal de los seres humanos. Sin embargo, el olvido en el ámbito espiritual puede acarrear graves consecuencias. Incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiares, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como corporativa, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. Vamos a la Biblia otra vez, dice Corintios 11, 24 y 25 y Juan 14, 26. Es Corintios, primera carta de Corintios 11, 24 y 25. 1 Corintios 1 Corintios 11, 24. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué debemos recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros? Pues porque de ahí debemos de estar pendientes, porque por su sangre tenemos que ser salvos, no por nuestras obras o nuestra fe, pero sí tenemos que demostrar nuestra fe con la obediencia y con las buenas obras. ¿Hay acaso algo más importante que eso? Pues definitivamente no.
Y si Elena de Guaira comprendió claramente que si no avanzamos de manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y de su revelación, seguramente perderemos la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro. Ella escribió: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Parte 6 o parte del jueves se titula Más allá del Jordán. Convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en él. Salmo 66:6. Tanto el cruce del Mar Rojo como el río del Jordán señalan una nueva era en la historia bíblica, y ambos tienen un significado simbólico. Ya en el Antiguo Testamento hay textos que vinculan los dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales. En el Salmo 66:6 el salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del Jordán. El Salmo 114 también vincula ambos acontecimientos, no porque el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos, sino por el significado teológico que comparten las dos travesías. Así se considera que los dos eventos contribuyen un cambio en el estatus de Israel, primero de la esclavitud a la libertad, luego del nomadismo a la condición de nación. En estos salmos, los ejemplos de las dos travesías ilustran el cambio de estatus del autor, que pasa de la opresión, la pobreza, el desamparo y la humillación a la seguridad, el bienestar, la salvación y la dignidad. En el contexto de un milagro similar al registrado en Josué, también junto al Jordán tuvo lugar la traslación de Elías. Para Elías la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida. Su traslado al cielo. Para Eliseo el cambio también es importante, ya que el ayudante del profeta se convierte en el profeta de la nación. 2 Reyes 2:22. Vamos a la Biblia, dice, lee Mateo 3:16, 17 y Marcos 1:9. Vamos a la Biblia otra vez. Y es Mateo 3:16 y 17. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Marcos 1:9 dice: San Marcos 1:9, Marcos 1:9, no es San Marcos, es Marcos. Dice 1:9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
¿De qué manera dan a entender estos escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? Pues es algo especial y obedeció a la orden de su creador, Jehová Dios. Y pues Jesús podía ser bautizado en cualquier otro río, hasta en un pozo, pero por algo eligió San Juan el Bautista el río del Jordán para bautizar, porque no solamente bautizó a Jesús, también bautizó a mucha gente. El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue en el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús pasa por las experiencias del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte. Pasa 40 días en el desierto, similares a los 40 años del antiguo Israel, y como transición de su vida privada a su ministerio público es bautizado en el Jordán. Más adelante, Hebreos 3 y 4 reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como prefiguración del reposo de la gracia, al que acceden los cristianos por medio de la fe. Parte 7 o parte del viernes, que es para estudiar y meditar. Dice: estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición caería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros, y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Vamos al folleto misionero. Y se titula El testimonio de Yamil, le dejamos Yamil, el desconocido del barco. Para el 18, sí. Yamil sintió algo de miedo cuando un desconocido apareció delante de su casa y gritó: ¡Hola! No era habitual que fueran extraños a su casa, de hecho no era habitual que llegaran extraños a ninguna casa de su aislado pueblo junto al río Amazonas en Brasil. Su madre y su padre estaban fuera y Yamil, que tenía 20 años, estaba en casa con su hermanito de 4.
El desconocido se presentó como el pastor Cassi de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y le preguntó a Yamil por su vida. ¿Cómo es tu relación con tus padres?, le dijo. No es buena, le respondió ella. Después de un ratito charlando, Yamil se relajó, sus miedos desaparecieron y se echó a llorar, expresando que ojalá tuviera una mejor relación con sus padres. ¿Te gustaría formar parte de la iglesia flotante? ¿Quieres venir a nuestras reuniones?, le dijo el pastor Cassi. Yamil había visto el gran barco blanco llegar a su pueblo, creyendo que seguramente llevaba médicos y enfermeros de otra confesión cristiana para ofrecer tratamiento médico gratuito. Pero ahora se daba cuenta de que era la casa del pastor Cassi y su equipo y de que era también una iglesia adventista. El pastor Cassi iba casa por casa para entablar amistad con la gente e invitarlos a las reuniones en el barco. Yamil aceptó ir a la iglesia flotante y entonces rompió a llorar de nuevo porque había recordado su difícil relación con sus padres que se habían divorciado 2 años antes. El pastor Cassi escuchó su historia y le ofreció palabras de consuelo, ánimo y esperanza. Yamil lloró un poco más y el pastor sugirió que oraran juntos. A partir de ese día, Yamil empezó a orar por sus padres. También empezó a ir a la iglesia flotante y siguió yendo todas las noches. Le gustaba escuchar las charlas sobre relaciones familiares, salud y Biblia. Un día invitó a su madre a acompañarla y su madre aceptó. Al cabo de un mes, Yamil le entregó su corazón a Jesús por medio del bautismo. Ese fue el mejor día de su vida. Ella y sus pecados fueron enterrados en las aguas del río Amazonas y emergió como una hija de Dios renacida en Cristo. Otros habitantes del pueblo también se bautizaron. Después de los bautismos, las reuniones se trasladaron a la iglesia flotante, a una iglesia adventista recién construida en el pueblo. Unos obreros la habían estado construyendo mientras Yamil y los demás asistían a las reuniones en el barco. Yamil empezó a ir a la nueva iglesia los sábados y también asistía a las reuniones de oración los domingos y los miércoles por la noche. Participó en un programa de formación de discípulos que enseñaba a los nuevos miembros de la iglesia a compartir con los demás lo que Jesús había hecho por ellos. Pero la relación de Yamil con sus padres no parecía mejorar. Su madre dejó de ir a la iglesia después de que el barco partiera y su padre no quería ir. Las tensiones crecían, pero Yamil seguía orando. Un día su padre visitó la iglesia adventista del pueblo. Yamil estaba de viaje y lejos de casa cuando se enteró de la noticia, porque una amiga la llamó para contárselo. Estaba tan emocionada que se puso a dar saltos de alegría. Sabía que Dios estaba escuchando sus oraciones, sabía que Dios llevaría a su familia hacia él. Ha pasado 1 año desde el bautismo de Yamil y se está preparando para ser voluntaria misionera de 1 año en misión, un programa de la iglesia en que los jóvenes dedican 1 año de su vida al trabajo misionero. Así como el pastor Cassi fue a su pueblo a llevar el evangelio, ella quiere llevar el evangelio a otros pueblos de Brasil y más allá.
No renuncies a tus sueños de servir al Señor, nos dice en su idioma portugués en el video. Bueno, ahora vamos a poner el himno otra vez. ¿Sí? Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero. Te alabamos, te honramos y te glorificamos en este lugar, Señor. Toca los corazones de otras personas para que se acerquen a ti sin el pecado de la tradición, de la idolatría y de las comidas insanas y todo lo que contiene tu santísima ley, Señor. Te damos gracias por la vida que nos has prestado hasta hoy y te pedimos que no nos sueltes de tus manos en todas las adversidades que vendrán en los días futuros. Te pedimos que nos guardes y nos protejas de los males del fin de los días. Que seamos dignos y merecedores de ver tu segunda venida y podamos compartir con los santos y los salvos de una nueva vida o de un nuevo paraíso, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.